dicho en la ocasión anterior que cuando hablábamos de bondad, ¿se acuerdan? Hoy sí tengo los marcadores. Hablábamos de bondad, entonces decíamos desearle al otro el doble de lo que tú quieras, ¿sí? Digamos que pensar de manera analógica. Decíamos también que apreciar al otro y lo otro, sintonizarse, y también decíamos que no resistirse a la fuente, al origen, y creo que llegamos hasta no perder la capacidad de imaginación, ¿cierto? Sí. Capacidad de disminuir la resistencia. ¿Perdón? Capacidad de disminuir la resistencia. Eso, la resistencia a la fuente. ¿Sí? Entonces, digamos que obviamente tratar de determinar o definir la bondad en estos términos resulta un poquito complejo y no es tan sencillo como simplemente poner allí palabritas y no más. Pero esto sigue con muchas más cosas. Por ejemplo, es muy importante que al experimentar la bondad nosotros tengamos suficiente capacidad para entender que es muy posible que tengamos que ser un poquito más permisivos, y la permisividad no es otra cosa que, como el nombre lo dice, pues darse permiso de. A veces somos demasiado estrictos con nosotros, demasiado rígidos, autoexigentes, inflexibles, y esto mismo va haciendo que se manifieste a través de síntomas o signos a nivel físico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de flexibilidad versus resistencia, o versus, sí, resistencia para usar el mismo término, O rigidez. o rigidez. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que en qué momento el ser humano encontró en su proceso evolutivo la flexibilidad. ¿Alguien recuerda eso? En el reino animal. Claro, en el reino animal. Y entonces decíamos, en el reino animal se conquista la flexibilidad, en el reino mineral La luz. la transparencia. La transparencia. El vegetal, la luz. Y en el vegetal la devoción a la luz. ¿Sí? Entonces, este reino animal, cuando lo conquistamos, es el reino que también nos permite a nosotros, en nuestro cerebro mamífero, digamos que el cerebro reptil equivaldría a la parte de lo mineral, a lo más ancestral, a la energía de reserva, ¿sí? En neurotransmisores sería la acetilcolina, así se le llama esto, ¿sí? Pero después el cerebro mamífero nos permite a nosotros relacionarnos un poquito con el vegetal y con el animal, y esto es lo que nos permite mantener o activar la capacidad de memoria, pero también la capacidad de procesar las emociones, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos jugando mucho esto del procesamiento de las emociones. Cuando alguien no procesa adecuadamente las emociones, entonces en lugar de ser muy flexible, es tremendamente rígido, y entonces se empieza a poner de una manera, digamos, asume una posición frente a la vida, una postura frente a la vida, que no le permite a él, hombre, decir, también soy vulnerable, también me puedo equivocar, también aprendo, también hago todo lo que un ser humano normalmente puede hacer. Y si nos manifestamos con eso, entonces viene la resistencia, y obviamente acuérdense que para hacer ese paso de las 4 patas a la bipedestación, eso
eso nos costó un trabajo muy tremendo que se ve reflejado en la zona de la columna lumbar, ¿sí? Por eso la gran mayoría de los dolores a nivel de la columna son a nivel lumbar o cervical, porque lo que es arriba es abajo, no tanto lo dorsal. Entonces a veces esta postura de humildad también nos permite a nosotros encontrar la flexibilidad y renunciar a la resistencia. Eso es tremendamente importante. Entonces, darse permiso es, puedo sentir, me puedo quejar, puedo chillar, puedo gritar, puedo cantar, puedo morirme de la risa, pero tengo derecho a manifestar todas las emociones. Cuando en cambio, en lugar de expresar todas esas emociones, yo me las guardo, yo me las trago, yo me las reservo, no las comparto, sino que estoy viviéndolas en mi soledad, ya resulta que, acuérdense que aquí viene el drama. Ay Dios, bueno, pongamos que esto es, sí, así, más mejor, ¿sí? Aquí viene la columna. Imagínense, dice, resulta que esta columna se conecta aquí en la zona cervical ¿con qué? Por eso nos cuesta también bastantico, con toda la barrera clavicular, pero aquí con el cerebro finalmente. Digamos que esta parte de la médula que va a nivel del canal de la columna no es otra cosa que una extensión del cerebro que está descendiendo a través de ese canal de ese eje vertical. Luego, si yo soy muy rígido, esto se tiene que ir pasando por todos estos segmentos hasta tocar inclusive el bulbo raquídeo, que tiene que ver mucho con este cerebro mineral, con ese cerebro reptil, con ese cerebro más ancestral. Dicho de otra manera, ¿qué emoción manejan esas ancestralidades? El miedo. El miedo, claro. Entonces yo tengo miedo a perder mi relación, miedo a perder el trabajo, miedo a que me roben, miedo a no poder manifestar porque de pronto quién sabe qué van a decir y me van a reconocer como un debilucho, o miedo a reconocer simplemente que también la inseguridad. Claro, eso es parte de eso. Esa es la seguridad y la identidad que están aquí en ese cerebro reptil. Luego, ojo con eso, porque es que no nos podemos quedar tratando un síntoma. Yo puedo tratar una lumbalgia y entonces le doy un analgésico, un antiinflamatorio, o le pongo pañitos de agua tibia, o cualquier cosa, hasta le hago hidroterapia si quiere, ¿sí? Pero mientras yo no supere toda esta emocionalidad que está represada acá, simplemente esto se va expandiendo. Acuérdense que por aquí les puse la vez pasada eco, ¿sí? Y esto se va transmitiendo como un eco, y va a tocar inclusive a casi que rectificar la columna en señal de esto, ¿sí? Cuando yo tengo un miedito, yo digo, ay, qué susto, ¿cierto? Pero yo cuando yo tengo es miedo, pánico, entonces claro, se paraliza. Esa es una expresión que utilizamos mucho. Se quedó paralizado el miedo, ¿sí? Y obviamente esto no es una parálisis, pues digamos física, ni es que nunca más se vuelva a mover, pero esa impresión que tenemos de la parálisis no es otra cosa que yo qué hago aquí, ya cómo me muevo y cómo respondo frente a esto. Y vienen todo este tipo de manifestaciones. Así que tengamos muy en cuenta esto, porque cuando no somos permisivos, estamos simplemente limitando nuestra capacidad de expresarnos. Y vuelvo y les digo, lo que es arriba es abajo, esto que me dio aquí se tiene que manifestar aquí. Entonces si yo no expreso aquí, lo voy a expresar aquí. ¿Me hago entender? Eso es muy importante para que vayamos entendiendo eso. Si tenemos esta posibilidad de la permisividad, entonces viene otra cosa muy importante, que es de la que vamos a hablar hoy, y la pongo aquí en mayúsculas, que es la humildad, ¿sí? Humildad. Y la pongo en mayúsculas porque vamos a hablar un poquitico más de la humildad. Pero por ahora, simplemente digamos que esa humildad tiene básicamente tres acepciones desde el punto de vista del lenguaje. Alguien dice, esa persona tiene una cuna humilde,
¿Y eso qué significa para nosotros? Pobreza. ¿Sí? Lo asimilamos con pobreza, ¿sí? Digamos que no nació con todos los recursos y una condición boyante, ni muy abundante, ni nada de esas cosas, sino que, ¿sí? O podemos decir, ese pobre definitivamente Pobre espíritu. es sumiso. Entonces se ve la humildad también como sumisión, ¿sí? No como su misión, sino como sumisión, como entrega, como desvalía. Entonces, ¿qué pasa? La otra aserción, que es la que me interesa, es la del reconocimiento de, digamos que de las debilidades o de las limitaciones, pero entendiendo esto no en un sentido peyorativo, sino precisamente como parte de la misión que cada uno tiene que realizar. Hombre, yo reconozco que estoy débil en el inglés y en el trabajo me están exigiendo que sea bilingüe, posiblemente yo me meto a unas buenas clases o me voy a hacer una pasantía y simplemente aprendo a manejar perfectamente el inglés. O yo me reconozco débil en mi trabajo que exige un esfuerzo físico significativo porque tengo que cargar muchos bultos. Hombre, probablemente si tengo 127 kilos, debo rebajar siquiera 126, ¿no? Entonces debo empezar a hacer algún tipo de acondicionamiento físico para prepararme a eso. Entonces reconozco que tengo algunas limitaciones, pero esas limitaciones no me hacen minusválido, eso es muy importante. Esas limitaciones simplemente prenden un campanazo de alerta que me dicen, a ver, tú eres capaz, pero pon de tu parte. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que entregar un pedacito para que las cosas salgan de manera adecuada. Entonces, en este reconocimiento por las debilidades o limitaciones, lo que estamos haciendo no es otra cosa que reconocer nuestra fortaleza en la vulnerabilidad. Lo contrario de lo que estábamos diciendo aquí. Aquí hay como una cierta vergüenza de yo reconocerme vulnerable. En esta otra hay al contrario, sí. Esto es, hey, necesito ayuda. Y cuando yo digo necesito ayuda, ya estoy reconociendo una cosa fundamentalísima en el ser humano, que ¿cuál es? La necesidad del trabajo en red. Dicho de otra manera, la interdependencia. Si yo reconozco que te necesito o necesito de los otros para poder llevar a cabo, ahí sí, mi misión, lo único que estoy diciendo aquí es, sí, pertenezco al reino humano y qué, ¿sí? Y soy humano como ustedes, aunque tengo 200, ¿no? De esa manera yo estoy diciendo, sí, necesito ayuda, necesito ayuda. Es una de las cosas más bellas y que más dificultad nos da a veces reconocer, porque nos enseñaron eso, que eso era señal de debilidad. Sea cobarde, es capaz, que sea abogada, o es que ¿qué? ¿De dónde nace usted pues? ¿Sí? Más o menos. Ese tipo de expresiones que nos repitieron por allá en la infancia alguna vez, o que a alguien, un profesor le dijo al muchachito, usted no va a servir para nada definitivamente, eso usted no va a servir para nada, no es lo mismo que se lo diga el compañerito que está al lado, a ese que en ese momento representa la autoridad y representa casi que la guía. O sea, ese maestro está realmente enseñando un proceso y no simplemente está comentando cualquier cosa, sino que ese niño, que es una esponjita, está absorbiendo toda la información, Y ese niño resulta que pudo haber nacido en un hogar de varios hermanos y resulta que al primero lo privilegiaron pues porque era el primero y el rey de la casa inicialmente, a lo mejor este nació en la mitad o al final, o yo no sé, pero lo cierto es que ya no recibió tanto cariño ni tanto apoyo. Defiende como pueda, usted verá qué hace, y entonces tiene dos posibilidades: o realmente se defiende como pueda y saca la resiliencia y dice aquí estoy y yo estoy hecho de esto y soy capaz, o simplemente dice pues es que a mí no me tocó, es que yo fui el de malas de la casa, claro, todos mis hermanos lo tuvieron todo, pero yo
yo lo que sobraba. Y claro, a mi hermano le dan la ropa nueva y cuando ya le queda me la dan a mí. Y entonces queda con esa cosa de el pobrecito yo, porque yo no soy digno de que me entreguen aquello y mi hermano sí. Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto esto hace que ya no se entienda como esa limitación propia del ser humano, sino como una limitación externa o interna con la que él nació. ¿No hago entender? Entonces, hay que hacer una diferencia súper importante ahí, porque no es lo mismo estar en este aspecto que estar aquí. Bien, vamos. Sigamos acá. Y aquí vienen más cosas importantes. ¿Qué ocurre si yo humildemente reconozco la existencia del otro y entonces digamos que le hago una venia al otro por su sola presencia, por el respeto, por la admiración que me pueda causar el otro? Entonces, generalmente esta humildad, y ahora sí hablemos un poquito más de ella, viene acompañada también de la gratitud. Gratitud. Y por qué no también de la generosidad. Cuando expresamos la generosidad y la gratitud, por cierto, lo remito a ese primer videito que hicimos, creo que fue el año anterior, ¿cierto? El de la generosidad y la gratitud. Vale la pena que volvamos a repasar un poquitico eso. ¿Y por qué es tan importante la gratitud? Cuando alguien habla de un estado de gracia, ¿a qué se está refiriendo? Plenitud. Bien, plenitud, ¿qué más? En paz. Plenitud, paz, perfecto. ¿Qué más? Satisfacción. Satisfacción. Alegría. Alegría. Fíjense que todas estas emociones que estamos tratando de definir aquí no son otra cosa que producto del amor, ¿sí? Es decir, que quien es capaz de dar las gracias, lo normal es que esas gracias le devuelvan más gratitud, le devuelvan amor, porque eso es lo que está cultivando a través de las gracias. Por lo tanto, si hiciéramos eso que yo les decía en esa primera ocasión, si al menos en el día diéramos las gracias por tres cositas elementales, cualquier cosa elemental. Gracias por este día lluvioso, o gracias por esta ropa que me pude poner, o gracias por el pan que me pude comer hoy. Eso solo ya está disponiendo por completo, de una manera diferente, el sistema nervioso central y con ello nuestra capacidad de aprendizaje y de procesamiento de todas las informaciones que vamos a recibir en el día. Entonces es muy posible que si tú acabas de dar las gracias en ese momento y alguien te pita en el carro, posiblemente diga, siga. Pero si en cambio saliste irritado de la casa y alguien te pita, ¿sí? A mí nunca me ha pasado, pues yo es que he oído hablar de esas cosas. Es tal cual. Y hay que reconocerlo. Hay momentos donde uno dice, no, ¿cómo así pues? Y entonces uno se envalentona. Va a pasar, hágale, pasa por encima. Chóqueme, que usted es el que paga, hágale. ¿Sí? Y uno se enfrasca en eso. Y humildemente hay que decirlo. Y lo hemos trabajado mil y mil veces. Y aún así todavía nos sacan la piel. O sea, ¿en qué estado de la mentalidad estamos todavía? ¿Sí? Y no lo estoy diciendo porque me va a pasar hasta mañana. No, sino porque simplemente ocurre. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Estar en ese estado de gratitud generalmente también nos lleva a ser generosos, valga la redundancia. El que da las gracias generalmente es más desprendido. Y no porque no le importe, sino porque cae en cuenta, es que en realidad el otro lo necesita tanto como yo. Y entonces viene una cosa muy bonita y es ser capaz de desprenderse aún de lo que necesitamos. Alguien hace una obra de caridad y le parece mucha gracia que cogió
toda la ropa Vieja. que no está usando, la ropa vieja además, esa que tiene ese roto y qué pena que me dan con este roto y con la y entonces va y la entrega y la da a un niño de la calle. Y cuenta todo. Soy el mejor, ¿sí o no? Pero ¿qué tal si en lugar de eso te desprendieras de esos tenis nuevos y ese chico jamás va a tener la oportunidad de conseguirse esos tenis nuevos? No pase, pues tampoco. No, lo que pasa es que fíjese, él se pone la ropa vieja mía y es como dice, pues ya ropa nueva, ¿sí? Y sí, yo no digo que no sea valioso, es mejor eso que nada, pero cuando nos ponen a prueba, realmente lo que nos están diciendo es, ¿vale la pena o no vale la pena que yo me aferre a esto y que yo me apegue a esto? Nos están diciendo, a ver, ¿qué tan desprendido es usted? ¿Qué tan desprendido es usted que llegue a un punto en que, por ejemplo, sacrifique su bienestar, su alegría, su felicidad e incluso su salud? Porque no se atreve a desprenderse de algo que a lo mejor solucionaría ese impasse que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué tanto vale la pena sacrificar lo esencial, lo que verdaderamente somos, por aferrarnos a aquella cosita que hoy puede tener un valor, pero que mañana se deprecia y que no sirve para nada y posiblemente perdí una amistad, perdí un amor o perdí simplemente una familia? ¿Qué tanto vale la pena? ¿Y qué tanto se presenta eso? Mírenlo, todos los días ocurre eso. Fallece el papá o la mamá y entonces aquello que tenían entra en sucesión. Tranquilo, encárgate tú de eso, después cuando esté todo nos repartimos, pero igual no hay problema, ¿sí? Y cuántas veces no vienen todos como aves de rapiña, un momentico, esto me lo dejo a mí, y esto me lo merezco yo porque yo tal cosa, y entonces empiezan los trapitos al sol. Es que yo era el que sacaba a la mamá a pasear, es que usted nunca hizo nada por ella, es que y empieza la cosa esta vale la pena, y ¿qué ocurre detrás de eso? Sí, a lo mejor le tocó toda la herencia, pero toda la herencia después de haber peleado tanto y luchado tanto, miren la palabra que utilizo, que simplemente esa resistencia se manifestó como lo que hablábamos la vez pasada, una resistencia en la red vascular que llevó a que se hiciera una hipertensión o una arritmia o cualquier cosa que tenga que afectar el centro relacional, el cuarto centro, o que afecte inclusive el sistema inmunológico, porque simplemente yo necesitaba esta plata, apenas tiene la plata no tiene cómo pagar los medicamentos que vienen luego para tratar esa enfermedad autoinmune. Entonces, ¿cuántas veces nos ocurre eso? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que tenemos todos los días avenidas más anchas, pero puntos de vista más estrechos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que tenemos casas enormemente grandotas y al contrario, esas casas enormemente grandotas que soñamos hacen que dejemos de comunicarnos? Y es más, cada uno vive por allá en una isla. ¿Dónde está qué? No, en su pieza, y el otro en la otra pieza, y el otro, y cada uno tiene televisor, y cada uno tiene lo que necesita para vivir aislado, ¿sí? Cuando es muy cercana a la familia, entonces el uno de una habitación le está chateando al otro. ¿Cómo te fue? ¿Sí? Y el otro, bien, parce, ¿vos qué? Bien, listo, hablamos mañana. Hablamos mañana por aquí, ¿sí? Porque generalmente salen a horarios distintos, entonces no nos vimos tampoco. Y como llegamos tardecito, entonces ya qué cansancio, yo te voy a ponerme a hablar ahora. Y fin de semana, no, yo no me lo voy a perder, tengo que estar con los amigos, ¿sí? Y vamos distanciando, nos íbamos separando, nos íbamos perdiendo esa posibilidad de que nos volvamos a encontrar, insisto. Entonces, fundamental empezar a tener en cuenta cosas tan elementales como estas, porque es que esto se traduce en salud. Muy bien, entonces decíamos aquí, gratitud y generosidad. Pero viene una cosa supremamente importante, y es que detrás de esta gratitud y generosidad frecuentemente lo que estamos es, digámoslo así, cuestionando el problema, o condenando, me gusta más esa palabra, condenando el problema.
es que esto siempre ha sido así, es el colmo que tal cosa, condenando el problema. ¿Y qué ocurre entonces cuando nosotros empezamos a condenar el problema? ¿Cuál es la manifestación? Ustedes llegan, maldita sea, es que ¿por qué uno llega aquí y no encuentra los problemas? Por la actitud con la que llega. Claro, claro. ¿Y esa actitud a qué lleva entonces? A más problemas. Claro. Ese le contó, vea, tenemos que pagar esta cuenta que llegó y se vence mañana, pero ¿por qué no me dijeron antes? Porque como me la tiran hacia que ¿de dónde me voy a sacar yo esa plata? Ah, no, es que usted tenía que haberlo previsto, pero ¿por qué lo tenía que? Es que no vivimos aquí todos. Sí, y empieza a enfrascarse en eso. ¿Y cuántas cosas no se desbaratan ahí? ¿Cuántas relaciones no se quedan? Porque es posible que se consiga la plata, pero acuérdense, clavaron la puntilla en la madera, sacan la puntilla, pero aquí quedó la cicatriz, ¿sí? Y eso sigue doliendo, eso sigue doliendo. Entonces por eso es tan importante no condenar el problema, sino ver el problema como la posibilidad que tenemos, a lo mejor, de hacer una conexión conjunta, una relación conjunta que nos permita buscar soluciones. Y estas soluciones nos van a llevar a que cada uno de nosotros exponga su punto de vista. Pero cuando alguien expone el punto de vista, lo mínimo que espera es que lo respeten. Exacto, que el otro escuche el punto de vista, sí. Y es posible que inicialmente no sea bien aceptado, pero si doy argumentos, a lo mejor el otro, bueno, puede despertar. Hasta tener razón, es posible que sí. Sí, démonos la oportunidad de mirar esa posibilidad como la está, hombre, ya a mí no se me había ocurrido. El problema es cómo planteamos esa solución. Usted tiene que sacrificar este fin de semana y no se va a gastar su platica ya, hay que meterle en este punto. ¿Qué opción le dejo al otro? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿el otro qué tiene que hacer? Es que eso crea en la otra persona. No, usted se tiene que callar. Bueno. ¿Y entonces qué hace el otro? Me callo. Claro. Entonces, miren, se calla y se irrita. ¿Qué vas a decir? Que crea en el otro una Claro. actitud de defensa, en Claro. que ya el otro sale, pero ¿por qué gracias? Entonces, Pues, si empezamos a defendernos es porque estamos aceptando una lucha, estamos aceptando una batalla. Empieza el contrapunteo. Empieza el contrapunteo y ahí sí que empieza a alterarse esa conexión tercero o cuarto. Traduzcámoslo, porque es que eso no se queda ahí. No es simplemente, sí, es que no me escuchaste. No, es que me impusieron una cosa. Por eso yo les he dicho muchas veces, sugieran, dejen preguntas abiertas para que de esa manera el otro se sienta partícipe y no simplemente un condenado o un sentenciado. Usted tiene que, además lo hacemos con esto, ¿sí? Uno nunca dice, usted tiene que, no, o sí, o mucho menos eso. No. Usted tiene que salir, tiene que salir el fin de semana, no. Bueno, No tiene no dice, presentación. usted tiene que dejar de salir el fin de semana. No, es que esto es una orden dual, esto es como que le diga sí pero no, ¿sí? Tal vez sí lo hace así, pero normalmente lo que damos, ojo, usted lo que tiene que hacer, ¿sí? Menos mal que estoy señalando para allá, a vos, que no estoy señalando a nadie, pero usted lo que está haciendo es esto, ¿y qué es esto? Este dedo, ¿a qué corresponde en los elementos de la medicina ayurvédica o en la medicina hindú? Al aire. ¿Y el aire es qué? Es el aire de los pulmones, es el hablar. Ibas muy bien. ¿Qué es el aire? Es la mente, es lo racional. Esto es la tierra, esto es el agua, esto es el fuego, esta es la mente y este es el éter que lo reúne a todos, es la conciencia, ¿sí? Por eso cuando hacemos esta señal, ¿qué estamos diciendo? Miren, normalmente uno no dice no, uno pone cara de satisfacción, ¿cierto? Muy bien. Bien, lo lograste, súper, ¿sí? Pero cuando estamos usando esto, estamos poniendo al otro, ya lo estamos llevando a razonar, no a sentir, sino a razonar.
usted se tiene que quedar. El otro dice, ¿por qué me tengo que quedar? Porque sí, pues porque no. Y entonces empieza esa lucha de los egos ahí. Y cada uno tiene que defender su punto de vista. ¿Qué tal si la manera como se dijera sería, ¿no te parece que podría sacrificar este fin de semana y a lo mejor colaborar con este proceso? Estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera muy distinta. Le estoy dejando al otro que piense, que no reaccione, sino que accione. Es decir, que piense, que medite una respuesta y genere esa respuesta después de haber hecho esos dos pasos. Pero no reacciona de manera instintiva, porque si yo lo amenazo, entonces el cerebro instintivo, ese cerebro reptil, se tiene que defender. Y ojo, porque es que ese cerebro reptil viene de muchas generaciones atrás, posiblemente toda la evolución humana. ¿Y qué hizo el hombre desde que empezó a ser hombre? Dicen que hace para 200.000 años. ¿Qué hizo? Primero, defenderse de las fieras o atacarlas. Entonces, dos posibilidades: ataque o huida. Dicho de otra manera, estrés, así se llama. ¿Cómo enfrento yo el estrés? Con ataque o con huida, ¿sí? Y si yo estoy en esas, entonces hago esto, inmediatamente la película se devuelve esos 200.000 años y se acuerdan de cuando estaban metidos allá en la caverna y se asomó la fiera esa, yo no sé. Cuando eso no era la mujer, sino ni la suegra, sino eso, esa fiera que había por ahí. Y entonces, ¿qué hizo? Él sacó con una lanza y ¡pum! Y empezó a chuzarlo, o simplemente corrió cuando lo vio ya demasiado grandecito y se escondió. Esconderse desde el punto de vista físico, ¿qué implica? Primero, ¿es una expresión de seguridad? No, evidentemente no. O sea, exactamente, ese esconderse está llevando a que esa energía de reserva se consuma inmediatamente, y si se consume la energía de reserva, que es el agua, el fuego se va a disparar. Por eso entonces va a venir, por ejemplo, una hipertensión, o por ejemplo, una disautonomía, que también podría ser, o por ejemplo, un trastorno del ritmo cardíaco, ¿sí? O reflejar ese exceso de fuego en esa parte de su organismo donde lo sintió. Me explico, una rodilla se puede enfermar de fuego o no, y si se enferma de fuego en la rodilla, ¿qué le da? Algo que produzca calor, edema, color inflamación, la inflamación en la rodilla. ¿Y eso cómo se llama? Digámoslo así, una artritis de la rodilla, porque itis es el sufijo que significa inflamación, ¿sí? Pero perdón, se puede también inflamar en el codo, a lo mejor. Si la rabieta es, por ejemplo, con los papás, es posible que se inflamen las caderas y no en la rodilla. Si es con los abuelos, ahí sí las rodillas. Si son los bisabuelos, los tobillos. Entonces, y así no haya conocido los bisabuelos. De pronto alguien le contó, es que mi bisabuelo tenía tanta plata que todos hubiéramos podido vivir en Europa y no estaríamos aguantando tanta hambre si él no le hubiera regalado a esa fundación. Mi bisabuelo eso, y viejo y ese viejo fue tanta, se empieza a doler en el tobillo. Ay, además me dejó este problema del tobillo, ¿sí, no? Pero ustedes saben que uno comete una injusticia, porque cuando le da eso le echa la culpa a la carne roja. Sí. Le echa la culpa al aguardiente. Tiene injusticia. Es muy factible que le echemos la culpa, entre otras cosas porque tenemos la tendencia. No asumir, sino echar culpas. ¿Qué enfermedad es la disautonomía? Hay una cosa que se llama el sistema nervioso autónomo, que como el nombre lo dice, es el que se encarga de las funciones autónomas, es decir, aquellas en las que no nos tenemos que concentrar para que ocurran. Tú te concentras en tu corazón para que lata cada segundo. Tú le dices al corazón, oiga, lata. Como le decía, dice lata, diciendo lata. Y fuera de eso, los pulmones también tienen que inspirar y expirar.
Entonces, como les iba diciendo, lata, respire, y el riñón tiene que filtrar, lata, respire, filtre, lata, respire, filtre, eso sería una locura. Entonces, el ser humano tiene ese sistema nervioso autónomo que se encarga de hacer esas funciones vitales de las cuales no tenemos que mantener conciencia todo el tiempo. De hecho, cuando a veces somos conscientes se vuelve desagradable. Mientras tú estás sentada y no sientes tu corazón. Pero si te empiezas a concentrar en el latido cardíaco, es muy posible que a los minutos estés, uy, esto para mí está muy desagradable, ¿no? ¿Será que está latiendo bien? No, yo lo siento como más después, ay, se me acaba de acelerar, me acaba de asustar, no, que se esté bien, ¿cierto? Entonces, fíjate, ese es el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, una que se llama el simpático y otra el parasimpático. Ya lo hemos dicho tal vez en alguna otra charla, el simpático no es ni tan simpático. Yo no sé quién lo puso así, pero es el que te acelera, te angustia, te da taquicardia, te da sudoración, te da todas esas cosas. Y el parasimpático, la mejor definición que yo puedo decir es que es el costeño que todos llevamos dentro. Serio, más o menos, ¿sí? Y se cayó el mundo, problema del mundo, ¿sí? Y ustedes ven, el interior va a la costa y ve al costeño tirado en la hamaca, ¿dónde está? Todo el año tirado en la hamaca. Ah, gallaco. Y tú vienes a hacer aquí en una semana lo que yo hago todo el año. A gastarte toda tu platica en esta cosa de venir aquí haciendo lo que yo hago todo el año. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema nervioso autónomo tiene esas dos ramas que deben estar en equilibrio. Cuando se pierde el equilibrio es lo que se llama una disautonomía. Y se puede perder porque se aceleró demasiado y entonces viene la taquicardia, la angustia, no puedo dormir, todas esas cosas que te aceleran. O la parasimpatía, no puedo con la vida, es que no soy capaz ni de levantarme. ¿Sí? Y entonces saludan al novio. ¿Cómo está? Ay, yo todo animado. Más o menos así es lo que ocurre. Entonces, eso es el sistema nervioso. Otra cosita, cuando tú, por ejemplo, le dices a alguien así, no solamente estás señalando con este dedo, sino que hay tres dedos que te están apuntando. Es posible. Generalmente lo que hacemos, yo siempre digo mantengamos el guardia para que cuando digamos esto, no lo esté devolviendo. Esto es importante, o sea que en realidad, si fuéramos consecuentes, casi que en ningún momento deberíamos señalar al otro de esa manera, ¿sí? Hay muchos mudras, movimientos de las manos, que se utilizan para generar información. Si yo les digo, miren, esto es demasiado importante, miren cómo estoy poniendo yo las manos. Estoy viendo todos los elementos, como quien dice, que todo confluye aquí. Si ustedes quieren captar la atención de alguien, díganle, me parece súper importante que pongan atención a esto, ¿sí? Pero si no les interesa, háblenle de manera plana. Pon atención, yo pienso que puede ser importante que tú atiendas a lo que te van a decir ahora en esa charla, porque a lo mejor vengas acá a compartirla con nosotros. Muchas gracias por la atención prestada. Eso suena como la poesía que hacíamos en el bachillerato. Que al oriente del conflicto fondo le pone parte en el gloso del le ves interesor de los mundos caso pie con virginal recelo. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O no? Entonces, vamos en esto. Es no condenar el problema, más bien empezar a buscar afinidad. Esto es muy interesante. ¿Qué es afinidad? Cuando yo hablo de que dos personas son afines, ¿qué estoy diciendo? Muchas cosas que comparten, Como que comparten muchas cosas en común, ¿cierto? Se asemejan. En común, listo, se asemejan, tienen esas, digamos que vibran en la misma frecuencia, ¿sí? Están en la misma vibración. Somos afines porque a los dos nos gusta la historia contemporánea del universo. Somos afines porque a los dos nos gusta la música, porque los dos vibramos con la poesía, porque nos encanta bailar a los dos. Pero cuando no somos afines, cada uno va en una frecuencia distinta y no se encuentran, ¿sí? Y entonces vamos a bailar.
Sí, qué emoción. Me encanta. No, pues ya no vamos, listo. Pero ven, más bien vámonos para cine. ¡Ah, qué delicia! El uno bien kinestésico, necesita moverse. El otro mucho más visual, y entonces se queda viendo televisión. Y el otro dice, ¿no te parece más bien que podemos escuchar música? Y si ninguno de los dos es de oído musical, o por lo menos, digamos que maneja esa parte de la PNL con el sonido, dice, no, ¿sabes qué? Vámonos a dormir. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no vibramos en la misma frecuencia. Y, ojo a esto, afinidad tiene que ver con afinación, ¿o no? Imagínense ustedes un grupo musical. Y hay 3 muy buenos, pero el cuarto es completamente desafinado y sordo, ¿sí? Entonces los 3 primeros empiezan, amémonos mi amor en este mundo. El otro dice, busca mi alma con afán tu alma. ¿Sí? Los afinadores de yo me llamo. Claro, eso, más o menos eso. ¿Qué pasa? Que, uy, no, ¿sabes qué? Pues si te quieres callar. Y claro, de una vez lo descalificamos, no estamos vibrando. Pero ¿a qué vinimos en este mundo? A afinar el instrumento. Y el instrumento necesita, o tiene sentido, si existe un músico y si existe la música. Porque si no, ¿para qué? La música es como el espíritu, ¿sí? El músico que somos nosotros representa quien interpreta al instrumento, y ese instrumento que tenemos que afinar no es otra cosa que, traducido en el lenguaje humano, volver a templar, afinar, templar. Cuando uno dice voy a afinar la guitarra, yo también puedo decir voy a templar la guitarra, ¿sí? Pero igual ocurre, cuando yo voy a templar mi instrumento, tengo que afinar el carácter. Y el carácter tiene 3 componentes importantes. Control, que es la correcta visión de las cosas. Ver más allá de las apariencias. La transaparencia, lo que hay detrás de las apariencias. Y entonces ahí entendemos el significado de muchas cosas. Y ya no me quedo tratando un lumbago, sino que busco el origen de ese lumbago. No tiene ningún sentido simplemente dar un analgésico ahora, quitar ese dolor de espalda y a los 3 meses va a estar en la misma si no fue resuelto el conflicto o el cauce conflictual que dio origen a esto. Compromiso, que no es otra cosa que la actitud de escucha, ¿sí? Y creatividad, que no es otra cosa que el verbo, la palabra, ¿sí? Estas 3 cosas nos permiten a nosotros templar el instrumento, ¿sí? Entonces, cuando decimos que estas 3 cosas están afinadas, viene a darse una cosa que es la coherencia, que en la música es la armonía, es el sonido agradable al oído. Y si cada uno tiene un sonido agradable, y si yo interpreto la misma partitura que tú con un instrumento cualquiera, pero todos interpretando la misma melodía, seguramente ese sonido va a ser agradable. Pero si yo digo que esta samba es de usted, y el otro dice, dame la pachurra, o no sé, como que madre, esto aquí no nos encontramos aquí, entonces ya empieza a haber un ruido, y ese ruido, ya lo hemos dicho, viene del latín rugitus, que significa rugido, y eso no suele ser agradable. O sea que fíjense que esta coherencia
que a veces la hemos traducido como el pensar, sentir y actuar en la misma dirección, no es otra cosa que también mantener un equilibrio en nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Fíjense cómo la ley del 3 se repite por todos los lados, por todos los lados. Y esa actitud de mantener el cuerpo físico, emocional y mental orientado a lo mismo va sin duda a permitirnos volver a alinear nuestra triple personalidad para, ahí sí, conquistar el reino humano y después tratar de conquistar el reino de las almas. Y ahí sí, ser lo que se llama una estrella de 5 puntas. Eso es el ser humano, es una estrella de 5 puntas. ¿Sí? Pero para eso nos cuesta. Y para eso tenemos que tener todo esto: control, compromiso, creatividad. Entonces, afinar el instrumento implica posiblemente que esto nos lleve a que, si no estamos vibrando en la misma frecuencia, yo tenga dos posibilidades. Una, ¿sabe qué pasa? Ábrase. Ábrase. ¿Sí? Esa es la expresión. Vaya usted por su lado, yo me voy por mi lado. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Vale. A veces llega un punto de tal grado de desentendimiento que lo absurdo es tratar de forzar una cosa que ya jamás se va a dar. Entonces, en ese momento yo tengo que tomar una decisión. Y entonces, cuando yo digo me abro, significa me abro a otras posibilidades y el otro tiene exactamente el mismo derecho. Entonces, si no estábamos sonando ahí de manera sincrónica, y esto nos lleva a decir, a ver, meditemos. ¿Sí? Y meditar generalmente nos lleva a encontrar cuál es una característica esencial de la meditación. Denme características. Claro, lo primero es el silencio, la pausa. Lo más importante, la pausa. ¿Sí? La respiración, y por eso usamos la respiración para recuperar la pausa. Pero básicamente lo que estamos tratando es de hacer un silencio interior que nos lleva a hacer una sola cosa a la vez. Yo puedo estar bailando y a lo mejor el bailar se convierte en un acto meditativo, pero si estoy en eso, estoy concentrado, estoy haciendo el paso del tango, entonces ¿sí o no? Pero si estoy bailando tango con ritmo de merengue, esto puede ser un chucu que es esto, pues, ¿sí o no? Ustedes no van a entender ahí. Por eso la invitación a meditar es encontrarse en la pausa, ¿sí? Y cuando yo hago la pausa, lo primero que me voy a encontrar es que empiezo a escuchar, ¿sí? En la pausa yo escucho mi cuerpo, a lo mejor escucho el tuyo, a lo mejor escucho el entorno, y todo eso con lo que yo no me podía comunicar, simplemente porque había un ruido altísimo en mi interior, se empieza a poner más apacible, y entonces ya no tengo que luchar contra eso otro, sino recuperar otra vez la flexibilidad, y entonces ya no condeno el problema, esta columna que me tiene fregado, sino que lo asumo y digo, bien, tampoco hay que ser tan rígidos en la vida, es posible que tenga el derecho a ser igual de flexible. Sí, me equivoqué, sí. Entonces lo primero que uno hace cuando empieza a escuchar es que reconoce que se equivoca, acepta que se equivoca. Digamos y eso que también es humildad. eso es humildad, por eso estamos hablando de la humildad. Aceptar equivocaciones. Hombre, sí, me equivoqué. Disculpame esa respuesta mía, en ese momento yo estaba demasiado ofuscado. Y qué pena, hombre, llegaste en el momento que no era. Te pido disculpas. Normalmente después de eso, el otro dice, sí, es que de verdad, pues, me contestaste horrible. Sí, hombre, de verdad, te pido disculpas. Bueno, hermano, bueno, vamos a tomar un traguito, ¿qué? Sí, y entonces ya se volvió a abrir ese espacio, de comunicación. Pero ¿qué pasó? Que
tenemos que aceptar las equivocaciones. Entonces el que es humilde dice, me puedo equivocar. Es más, me debo equivocar para poder aprender. Generalmente las personas más exitosas fueron las que más se equivocaron. Pero asumieron sus equivocaciones como oportunidades de aprendizaje y no como démonos rejo, autoflagelémonos porque me equivoqué. Yo no voy a aprender nunca. Y esa expresión existe con mucha frecuencia. Y ese yo no voy a aprender nunca es, yo me estoy sentenciando. Y ojo, porque cada cerebrito periférico, cada trillón, todos esos trillones de células están escuchando un mensaje que dice, yo no voy a aprender nunca. ¿Ustedes lo asumen? ¿Por qué? Porque esas celulitas periféricas sí no tienen la capacidad de discernir, simplemente reciben una orden y ejecutan. Yo no voy a aprender nunca, yo no voy a aprender nunca. Son como medio mecánicas, ¿sí? Entonces estamos creando todo eso. Alejo, cuando uno se reconoce, pues es como un aprendizaje, ¿cierto? Y de alguna manera se vuelve como que también puede entender al otro, entender al otro y comprender al otro, entonces se vuelve algo como recíproco. Si yo me equivoco, si yo soy capaz de decir, bueno, fallé en esto, me voy a parar, veo que cuando el otro, que está cercano, que está, no sé, se equivoca, me hace tan vulnerable, o sea, Claro, tan vulnerable claro. que también puedo ver que el otro cae en eso y no lo voy a juzgar. Me encanta eso que estás deduciendo. Perfecto, ese es el eco. Ese es el eco. ¿Qué se le devuelve a uno? Eso que proyecta. Si yo fui capaz de admitir mi equivocación, es muy posible que comprenda la equivocación del otro. Comprenda. No entro a la crítica ni a juzgarlo como tú dices. No entro a la separatividad, sino, venga hermanito, venga. Entonces viene otra señal de humildad, que es compartir. Compartir el conocimiento. ¿Sí? No tiene ningún sentido adquirir mucho conocimiento y no compartirlo. El que tiene un conocimiento tiene un deber. Compartirlo. Si el conocimiento no se comparte, es como el dinero que no circula. Hay gente que se murió pobre teniendo los millones debajo del colchón. ¿Por qué? Porque no cumplió la función, que era la de circular. Por eso hemos dicho, ahí el dinero no es un karma, sino un dharma. Lo propio ocurre con el conocimiento. Si no, el artista no tendría quien admire su obra porque no la expone, o el cantante no tendría quien lo escuche porque simplemente no comparte su talento, ¿sí? Y entonces nos quedamos ahí en la periferia otra vez y nos quedamos sin poder volver a expresar todos los talentos que tenemos. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, es una cosa que las matemáticas no han podido explicar, y es que mientras más yo enseñe, regale o done o simplemente muestre o comparta, porque pueden ser vendidos también mis conocimientos, más conocimientos me van a llegar. ¿Por qué? Yo dicto una charla, supongamos, autocuidado y gestión de las emociones, y dice cosas muy bonitas, y de pronto se me acerca alguien al final y mire, además de lo que usted dijo, mire lo que ocurre cuando el corazón coherente y el corazón amoroso se comunica con otro corazón amoroso y se tiende un puente que es posiblemente no medible, pero sí palpable, y esto va a generar este tipo de reacción en la célula. Y sí, hombre, ¿dónde leíste eso? No, en el Instituto HeartMath, doctor. Entonces, Instituto HeartMath, que entonces yo empiezo a leer el instituto, pero nos vamos contagiando de eso. Es delicioso crear una epidemia de saber, es una maravilla crear una epidemia de saberes y de conocimientos, pero si se guardan bien, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Don Emel cuando se vaya a la tumba y no comparta la fórmula para que no se endurezcan los quesos? Eso va a ser lo más grave del mundo, ¿sí o no? ¿Quién va entonces a... ¿Para qué? ¿Por qué no ahorrarnos esa parte si es que ya está hecha? Entonces, compartir el conocimiento significa ya también empezar a admitir de alguna manera que es importante el trabajo en equipo, y eso sí que es parte de la humildad
aquí yo reconozco, hombre, no me las sé todas. Tú participa con los saberes tuyos, tú con los tuyos, yo con mis talentos también, y entre todos probablemente vamos a sumar mucho más que simplemente las individualidades. ¿Qué ocurre en una empresa cuando cada uno está como una islita? Simplemente leyó por allá medio mecánicamente misión, visión de la empresa, ¿sí? Y se lleva eso perfectamente en el texto y no en el contexto. Que llegue un momento en que ninguno se encuentre en la empresa, y ¿a qué está condenada esa empresa? A que se quebró, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque no logramos hacer el trabajo en equipo. Y esto es muy difícil, muy difícil. Yo reconozco cuando yo era niño, y de pronto hasta en la adolescencia, a mí me daba demasiado rabia trabajar en equipo, mucho. Porque realmente yo terminaba haciendo los trabajos y me daba rabia. Dice, pues ¿por qué lo tengo que hacer yo por ellos que no me mueven o no me preocupan igual que yo? Y yo pues no era el supermazo de esos, pues, pero sí me preocupaba por mis tareas, es que eran mis labores, eso fue lo que me enseñaron a mí. Pero entonces cuando veía y de pronto decía, no, este no es capaz de hacerlo, yo más bien lo hago, ¿sí? Yo más bien lo hago, estoy dándole la posibilidad al otro de que crezca conmigo. Y a lo mejor, si yo soy capaz, mi función no era hacerlo, sino, ven, yo te explico esto, porque lo hagamos entre los dos. Una vez que lo entiende, ah, claro, entonces, ¿por qué no hacemos esto? Y dice, ven, no se me había ocurrido. Qué bueno, complementémoslo con eso. Y empieza a enriquecerse con ese trabajo del equipo la visión global de todo lo que pretendemos llegar a ser. Si empezamos a trabajar en equipo, entonces también tenemos que, en señal de humildad, aceptar ya no solamente los errores, sino los defectos. ¿Sí? ¿Y qué son los defectos? ¿Qué es un defecto? Bien, ¿algo más? Lo he puesto a una guitarra. Eso es un defecto. Es no tener algo, ¿sí o no? Uno dice por exceso o por defecto, ¿sí? Y por defecto posiblemente eso está allá, por defecto el computador hace eso, por defecto tal cosa, y ¿sí? Y entonces eso es de eso, no me corresponde. Y resulta que hay muchos defectos que cada uno de nosotros tiene y que simplemente no los aceptamos, porque cuando uno ya va a decir, no, sabes que yo no sé cantar, en ese momento se atraviesa el ego, yo no sé cantar, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, y de pronto le sonó la flauta y le sonó bien y ya no es defecto, ya puedo cantar, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Si aceptamos los defectos en señal de humildad, es muy factible que estos defectos se conviertan nuevamente en otra posibilidad para seguir puliendo ese diamante de 1000 caras que somos cada uno de nosotros. Pero esto también nos da mucha brega, porque generalmente por medio está esa palabrita de 3 letras que es demasiado grande. A pesar de que tenga solamente 3 letras, es demasiado grande esa palabra. Y el ego nos impide ver un poco más allá. ¿Sí? Una vez hayamos aceptado los defectos, entonces frecuentemente viene una expresión aquí muy especial, y es que generalmente empezamos digamos que a sufrir de lo contrario, y es entonces la falsa modestia, ¿sí? Y esta falsa modestia también es algo que tenemos que trabajar en señal de humildad, porque ojo, y esta es una de las leyes de la sanación, no solo roba el que sustrae algo, sino el que no da de lo que tiene. Eso es muy importante. Generalmente asociamos el robo a alguien sacó estas cosas de mi casa o de mi cuarto, de lo que es, ¿sí? Pero también es robo no dar de lo que tenemos. Ojo, porque eso implica entonces que tenemos una gran responsabilidad, y es la habilidad para responder. Y si asumimos esa gran responsabilidad, es muy posible que ya no haya falsas modestias. No, en realidad yo tengo este talento, lo pongo a disposición de ustedes, reconozco que tengo estas ciertas habilidades para esto, y por qué no, si las pongo al servicio, seguramente esas habilidades se van a multiplicar o a potencializar enormemente. Si eso ocurre, entonces valga la pena reconocer que no nos queremos quedar en las falsas modestias.
Y aquí viene otra cosa muy importante, que es la dignidad y el respeto. ¿Sí? ¿Qué es la dignidad? Que yo creo que es una de las pocas cosas que no son negociables. Entonces, ¿qué es la dignidad? Cuando yo digo, soy digno de esto, merezco esto. ¿Y por qué lo merezco? Porque he trabajado en ello. Claro, porque he hecho un esfuerzo, porque mi labor en búsqueda de esa misión se ha hecho, y bienvenido. Entonces, la recompensa a eso que yo he hecho tanto tiempo, hombre, si yo me he esforzado por entrenarme para la competencia durante un año, qué maravilla que cuando yo gane diga, me lo merecía, soy digno. Pero alguien decía por ahí, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y lo que sigue. Pero una palabra bastará para Entonces, ¿qué está diciendo? Ojo, porque esa es otra acepción bien distinta. Lo que estoy diciendo es que te reconozco tan grande que ni siquiera con lo que he hecho creo que soy merecedor. Pero ya con eso estoy asumiendo otra actitud completamente distinta frente a esa palabrita dignidad. Estoy diciendo, uy, me falta mucho por mejorar, tengo mucho por hacer, tengo mucho por pulir, es mi responsabilidad seguirlo haciendo. Pero generalmente nos quedamos y nos escudamos en una cosa, y es que, pues es que yo no tuve las mismas oportunidades que vos, y pues bueno, lo justo es que yo también tenga, no sé, derecho a alguna cosa, porque bueno, pues yo me aguanté y yo tal cosa. Y entonces, ¿a qué nos estamos llevando a pensar de esa manera? Cuando uno no admite que la dignidad se gana, que la dignidad se luchó, se trabajó, digamos que hubo un esfuerzo detrás de esa dignidad, entonces, si no se es digno, dice, yo renuncio, esto no me lo merezco. Si no está de por medio ese ego, lo más lógico es que este que está aquí diga, en realidad eso no me pertenece, eso te pertenece, tú fuiste el que lo trabajó toda una vida, tú fuiste, y es posible que en el ejemplo de la sucesión que decía ahorita, alguien diga, no, en realidad, a ver, todos estamos bien, ¿quién es el que más lo necesita en este momento? Tú, y en realidad tú fuiste el que se dedicó a cuidar al papá los últimos meses o los últimos años, o sacrificaste mucha parte de tu vida simplemente porque la entregaste al servicio del otro. Lo justo y la recompensa normal y natural es que, hombre, tú también mereces eso, ¿sí? Entonces hablamos de dignidad, ¿sí? Miren todas las cosas que estamos viendo aquí para hablar de la humildad. Luego, la humildad no es una cosa que vendan en los almacenes de cadena, no es una cosa con la que ni siquiera vinimos dotados, a pesar de que nuestros ancestros pudieron haber sido muy humildes, sino que es algo que tenemos que conquistar en el proceso evolutivo que a cada uno de nosotros nos corresponde. También se aprende con el ejemplo. Sí, claro. Por supuesto que el aprendizaje es parte de eso, pero el hecho de que lleguemos a un punto en que digamos, hombre, sí, yo tenía que hacer todos estos procesos, hace que cada vez seamos más dignos. Por eso el que verdaderamente conoce, el que verdaderamente es sabio, no alardea de su sabiduría, sino que comparte su sabiduría, y ahí está su mayor gozo. No tiene que aplastar al otro cuando logra algo importante, porque el peor de los éxitos, o mejor, el peor de los logros es el que se da aplastando a los otros. Ese es el mejor de los fracasos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos desviando de lo que a cada uno nos corresponde. Luego tenemos una misión importante, y es trabajar en esto de la humildad, que no es fácil. Es un proceso, como ven, que exige todas estas cosas. Pero ante todo, yo diría que la clave de todo esto está en saber hacer silencio. Silencio para poder apreciar las cosas. Y acuérdense que la vez pasada hablábamos de que apreciar no era otra cosa que darle valor a. Entonces, darle valor a significa
asumir esa actitud de silencio para poder identificar aquello que realmente tiene un precio y que tiene valor, y que además tiene valor de manera justa. ¿Sí? Preguntas, inquietudes. A mí no me quedó claro lo de la falsa modestia. ¿Qué es la falsa modestia? Tú eres muy buena en una habilidad determinada y de pronto alguien, supongamos, eres muy hábil en matemáticas, alguien puede resolver este problema, lo resuelves, no, pero pues es que eso fue un chepazo porque yo realmente pues yo pues de pura chepa me lo pillé. Cuando tú interiormente sabes, es que yo lo he estudiado, lo conozco y lo sé. Es que tú cantas espectacular. No, tampoco tanto, pues no. Es que en serio, cantas demasiado bien, pareces argentino, che, ¿no? Dice, no, yo no parezco, no, yo no soy argentino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa falsa modestia es negar lo que es parte de tus virtudes, que no tienes por qué esconderlas. Lo que sí es que no tienes que alardear de ellas, porque quien más alardea más se opaca, ¿sí? Generalmente el más elocuente no es el que más duro habla, generalmente el más elocuente espera el silencio de los otros para hablar en un tono moderado. ¿Darme a cuenta de eso? Eso es la falsa modestia. Entonces, bueno, vamos a terminar haciendo una meditación.